Para montar la contratapa en la tapa, por el revés de la tapa, ¿qué vamos a hacer? Entonces necesitamos nosotros nuestro molde, el molde de la contratapa. Y por el revés de la pieza de cuero, no por el derecho, sino por el revés, vamos a ubicar nosotros en toda la esquina, de acuerdo a las curvas, que nos queden exactos. ¿Y qué vamos a hacer? Con lámina de plata o con un lápiz, vamos a rayar por la parte de atrás, muy suavemente, o lámina de plata si la tenemos, también trazamos muy suavemente. ¿Para qué? Para que se nos vea la línea guía por donde nosotros vamos a montar nosotros la contratapa. ¿Qué significa que vamos a hacer? Vamos a aplicar pegante plano. Ya sabemos que pegante plano es a toda el área. ¿Y en qué área? De donde marcamos en la tapa por el revés hacia afuera. Toda esa área va a llevar pegante plano, y lo mismo nuestra contratapa por el lado del revés de la contratapa o por el revés del cuero. Si lo hacemos en cuero, entonces también le aplicamos pegante plano a la contratapa y pegante plano a la zona donde vamos a montar nosotros la contratapa. Para la aplicación del pegante, entonces podemos hacerlo con el dispensador o tetera, o podemos hacerlo también con pincel o brocha. Entonces, ¿yo qué sugiero? Pues ahí sí, con lo que se sientan más cómodos. Lo importante es que en esta zona no se vayan a pasar de donde requieren aplicar el pegante. Una manera de hacerlo para no pasarse es, si ustedes tienen un cartón, en este caso yo lo ubico del lado al lado de donde tracé, hice mi marcación con el lápiz o con la mina, y lo hago de esta manera. Eso también nos ayuda a no pasarnos, pero tienen que tener mucho cuidado, porque si lo aplican grueso y retiran el cartón hacia allá, manchan la pieza. Entonces, en este caso yo la retiro hacia acá, hacia el lado opuesto, para no manchar la pieza, y sigo con el proceso para aplicando el pegante. ¿Cómo lo voy a hacer en este caso? Entonces yo voy a hacer esta sección, lo voy a hacer de esta manera. ¿Para qué? Para luego aprovechar el pincel y esparcirlo con el pincel o con la brochita, con lo que ustedes estén esparciendo, con una espátula también se puede. Lo voy a hacer así para que me quede muy parejo. Y hay que revisar que todos los bordes nos hayan quedado muy bien aplicados. Si tenemos problemas en los bordes, la pieza se va a despegar. Entonces es muy importante que revisen que todos los bordes hayan quedado muy bien aplicados. Cuando estén trabajando con el foamy, ustedes van a notar que él se infla, pero no se preocupen, porque cuando ya el pegante tiene su tiempo de secado, él vuelve a su posición normal. Entonces tenemos que revisar que no nos falte ninguna área por pegante. Lo retiro y hago lo mismo con la contratapa. Importantísimo, cuando ustedes estén haciendo esto, no untar los bordes sobre los cuales aplicaron la tinta para bordes. Es importante eso, porque si no, después vamos a aumentar los tiempos en la limpieza. Entonces hay que tener mucho cuidado de no untar los bordes. Dejamos secar. Mientras va secando, pues a comentarios. Si estamos hablando de una producción artesanal, podemos aplicarle primero a toda la contratapa, la marcamos y le aplicamos a todas las contratapas, o sea, a la cantidad de bolsos que vayamos a hacer, y lo mismo a la zona de la contratapa. Entonces le aplicamos a la tapa en esta zona, 1, 2, 3, 4, el número de tapas que necesitemos. Luego pasamos a la contratapa y le aplicamos el pegante al número de tapas que requeramos. Eso nos ayuda a ganar tiempos en producción. Una vez le hayamos dado el tiempo de secado, fíjense que la pieza de foamy vuelve a su estado normal. En el cuero no nos va a pasar esto, sino en el foamy sí, por las características del pegante. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a montar nosotros nuestra contratapa sobre la tapa, en la zona donde aplicamos el pegante. Buscamos primero las curvas, que las curvas nos coincidan tanto de la contratapa como con la tapa. No dejamos caer la pieza sino hasta cuando ya estemos seguros. Entonces vamos a ubicarla. Miramos, la vamos dejando bajar suavemente, y aquí ahora yo vengo y ubico esquina con esquina para que me coincidan.
Cuando ya estoy seguro, ahora sí le hago presión en este sentido a mi contratapa. Cuando ya la tengo toda presionada de esta manera, si tengo el rodillo, le paso el rodillo, pero primero le tengo que hacer presión en este sentido, porque si le paso el rodillo antes de hacerle la presión en el sentido como aplastando la pieza, ella se me va a curvar porque el cuero o el material se cede, entonces va a terminar curvo y nos va a quedar mal, terminaría de esta manera, entonces tiene que quedarnos totalmente estirada. Por eso lo hacemos primero presión de esta manera y ahí sí podemos posteriormente nosotros martillar nuestra pieza. Hacemos este proceso, martillamos suavemente, lo podemos hacer así o le pueden colocar, como ya hemos visto, una tela o un papel encima que no suelte para no martillarlo directamente sobre la pieza. Cuando ya está totalmente adherida a nuestra pieza, tenemos que mirar si nos quedó alguna área diferente el borde y si nos llegó a quedar como en este caso en este lado, entonces tengo que refilar este borde y volver a aplicar tinta. En ese caso la tinta le aplico de esta zona hasta el otro lado, hasta este otro lado completa, para ayudar a que no se vean con la tinta dos piezas sino una sola. Si lo prefiero, le aplico una capa de sellador del lado a lado de donde cae la contratapa, todo el área de la contratapa de acá a acá, lo dejo secar, lijo y posteriormente aplico una capa de pintura para bordes y eso les va a dar un acabado muchísimo mejor. Como ustedes ven acá, aquí le estoy quitando este sobrante, era un bordecito, pero igual aquí yo necesito que quede muy pareja la pieza, por eso lo hago de esa manera. Y aquí hay un poquitico, igual lo refilo y aquí vemos cómo nos quedó. Nos queda del color del cuero, entonces se ve diferente al borde que ya habíamos aplicado, igual en este lado. Entonces lo que hacemos es sellador de lado a lado de la pieza de la contratapa hasta acá, dejo secar, lijo y tinta para bordes y ahí sí ya logro un acabado como lo necesitamos, que debe ser muy bueno. Aquí le acabo de aplicar la tinta para borde, el Sellafix, en la zona de la contratapa, con el fin de ayudar a que este borde nos quede mucho mejor por lo que se tuvo que refilar. Entonces ya le apliqué todo el Sellafix a este borde de la zona de la contratapa. Ahora ¿qué hago? Dejo secar y luego voy a aplicar la tinta para bordes y ahí sí ya tendría lista mi pieza para hacer las perforaciones de acá, que es donde va a pasar la lengüeta como sistema de cierre, y después aplico tinta para bordes ahí en esa zona y ahí sí hago una costura. ¿Qué costura debo hacer yo ahí? Solamente la voy a hacer de aquí hasta acá. Esta zona no hago costura porque esta es la zona de unión de la tapa con el espaldar. Cuando ya tenemos la tapa y la contratapa armadas y ya después de haberle aplicado el sellador por el borde y haberlo lijado en esta zona, entonces ¿qué hacemos? Aplicamos nuevamente una capita de tinta verde, en este caso que es la que estoy utilizando, ¿sí? El color que ustedes estén utilizando y la tinta que ustedes estén utilizando sobre el sellador, el Sellafix que aplicamos para que nos quede mucho mejor acabado este borde. Entonces lo aplicamos. Y aquí vamos a ir aplicando la tinta para bordes sobre el sellador que ya estaba ahí. Aquí lo aplico, lo desgasto hacia esta zona y aquí sí ya lo aplico más gruesito. Tengo y lo voy aplicando que me cubra el ancho de las dos piezas. No tiene que verse una división entre las dos piezas. Entonces por eso fue que en esa zona aplicamos nuevamente el sellador y ahora estoy aplicando la tinta para bordes. Una vez que terminamos de aplicar nosotros la tinta para bordes en toda la zona, entonces dejamos secar y vamos a observar que el acabado al final, cuando ya esté seco, nos va a quedar muchísimo mejor. No se va a notar una división entre una pieza y la otra en estas dos que unimos.